buenas tardes para todos. Soy la profesora Beatriz Miranda, directora de la Cátedra Alicia Boyena, dependencia cultural de la Dirección General de Educación Secundaria, en la Casa de Alicia, como todos la conocemos. Y es un placer para mí darles la bienvenida al último encuentro, al cierre del ciclo José Enrique Rodó, Las ideas cambian el mundo, homenaje a Rodó en los 150 años de su nacimiento, organizado por las inspecciones de literatura, de inglés, de filosofía y de historia de la Dirección General de Educación Secundaria, con el apoyo de la Cátedra Alicia Boyena. En primer lugar, agradecer al equipo de trabajo que integro, que ha hecho posible la realización de todas estas actividades, agradecer a las inspecciones organizadoras de este ciclo por haber decidido que este ciclo habite la agenda de la Casa de Alicia, enmarcado también en lo que ha sido para nosotros la propuesta de octubre, y ahora seguimos, ¿verdad? Octubre Patrimonio Rodó. Agradecer a todos los docentes que de distintas partes del país han formado parte de todo este ciclo y están presentes hoy para este cierre tan particular, especial y esperado, y por fin realizado, ¿verdad? Y muy especialmente darle la bienvenida y el agradecimiento a Gustavo. Es una alegría para nosotros, además de un honor, que haya aceptado la propuesta, que haya formado parte y que sea el cierre en una instancia tan esperada. Para mí además es una enorme alegría poder estar también en este cierre, porque el resto de los encuentros no pude estar presente. Así que muchísimas gracias a todos. Le voy a ceder la palabra a la inspectora de literatura para la presentación de la actividad. Y bueno, a disfrutar de la jornada, que para eso estamos aquí. Bien, buenas tardes. Hola, Bea. Hola, colegas. Qué bueno verles. Si se me permite, me tomo un segundo para una brevísima lectura y ya lo presento a Gustavo en nombre de las inspecciones antes nombradas. Mi cara de felicidad me está delatando. Lo imprescindible. Uno aprende que lo imprescindible no eran los libros, no eran los discos, ni los amigos que ya no se ven, ni las calles de la infancia, ni aquel bar donde hacíamos el amor con la mirada. Lo imprescindible era otra cosa. Cristina Peri Rossi. Gracias. Bueno, empezamos la actividad. Bien, tengo el placer, en nombre de las inspecciones de historia, inglés, filosofía, literatura y con el apoyo de la cátedra, presentar este último ciclo al ponente, que se va luego a desdoblar en otra persona, Gustavo San Román. Gustavo nació, igual que Cristina e igual que José Enrique, en Montevideo, en el barrio Atahualpa, y partió a Londres en un barco de carga en 1978, gracias al favor de un amigo que trabajaba en una agencia marítima. Las estrellas se le alinearon otras veces y le brindaron un Bachelor of Arts en la Universidad de Nottingham y un PhD en la de Cambridge. Lleva una larga carrera dedicándose a la literatura uruguaya en la antigua y escocesa Universidad de St. Andrews, donde está en este momento. Gustavo está en Escocia en este momento. Entre sus libros están Amor y Nación, Rodó en Inglaterra, ediciones de las obras completas de José Alonso y Trelles, el viejo Pancho, y de los escritos europeos de Rodó, Soy Celeste, A Companion to Rodó, y fuente original de la recientemente lanzada biografía intelectual del autor, lanzada por Planeta en la Feria del Libro. Así que un gusto, un placer. Adelante, Gustavo. Muchas gracias, María José. Gracias a todos por estar ahí, escuchándome.
Es interesante que empezaras esta presentación con una cita de Cristina Peri. Uno de mis primeros trabajos publicados fue justamente una entrevista a Cristina. Así que estoy contigo y con todos, la gente de literatura, celebrando que haya un segundo, bueno, tercero, pero un segundo premio Cervantes en 3 años. Tiene que ser un récord, ¿no? Aparte de España, yo creo que ningún otro país tuvo tanta presencia. En fin, bueno, muchas gracias entonces. Lo que voy a hacer, porque tengo 2 tareas hoy. Voy a hablar a la gente de literatura y voy a hablar a la gente de inglés. Entonces, la primera tarea es, si no les molesta, voy a leerla, porque es una ponencia. La segunda, voy a usar otro estilo pedagógico que va a ser usando el PowerPoint, con diapositivas. Entonces, la primera es dar mi argumento de por qué Rodó debería volver a las aulas, porque la verdad es que no he estado en las aulas últimamente. Yo creo que gente de más o menos mi edad, o quizás un poco menos, gente en los años de 50 años largo, quizás recuerde estudiar a Rodó en los colegios. La verdad que no sé bien, y este es un tema de investigación quizás para alguien. Un socio de la Sociedad Rodoniana dijo que le preguntó, que averiguó que se dejó de enseñar a Rodó más o menos sistemáticamente luego de la dictadura. No sé bien, con el primer recomiendo democrático, dice. Bueno, yo soy bastante veterano y lo leí por lo menos alguna parábola en el colegio. Y si alguien lee mi reciente libro, la biografía intelectual de Rodó, que sacó Planeta, verá que hacia el final hay una anécdota, pero yo no voy a darles el spoiler de esa anécdota, pero es la única cosa personal, y ahí me refiero a una cierta experiencia que creo que tuvo un efecto en mí. Bueno, entonces, me gustaría argumentar por qué Rodó. A mí me parece que el estudio de la obra de Rodó tiene un lugar arraigado en el mundo académico. Más adelante les voy a mostrar, pero un poquito un adelanto de lo que va a pasar después. Esta es una edición en inglés de Cambridge University Press de 1967 en Gran Bretaña, ¿no? O sea, es un ejemplo del arraigo que tiene la obra de Rodó en círculos académicos, universitarios en el mundo. Ciertamente en el mundo angloparlante es muy fuerte. Pero a mí me parece que debemos llevar su lectura al gran público. Y la mejor manera de lograrlo, para mí, es claramente que se introduzca de nuevo en la educación básica en su país, ¿no? Y eso es lo que les voy a argumentar. La primera pregunta es ¿por qué estudiar a Rodó? Y yo creo que se lo estudia porque es el autor de una de las prosas más bellas, más sugerentes de la lengua española. Y eso es mi primer argumento. A mí me parece que es el mejor candidato de nuestras letras para ser el gran clásico uruguayo. Yo he dicho en otros lados, perdón si me han escuchado, pero sí, así como España tiene el Instituto Cervantes y Alemania tiene el Instituto Goethe, pues el Instituto Uruguayo de Cultura, en mi opinión, se debería llamar Rodó. Me parece que a lo espléndido de su escritura se une además un contenido optimista, tolerante de la diversidad y de las flaquezas del ser humano, a la vez que siempre afirmativo de nuestro potencial. De tal manera que la lectura de su obra nos enseña, nos reconforta y estimula a crecer. Ese impulso didáctico motivó su trabajo más célebre, Ariel, de 1900, que Rodó dedicó explícitamente a la juventud de América y que no ha perdido el poder de inspirarnos en nuestros tiempos. En ese libro, Próspero, el maestro que se dirige a su clase por última vez, declara su convicción y su esperanza. Y tengo aquí una primera diapositiva que me gustaría mostrarles porque
hay 2 o 3 citas de Rodó que me parece sería bueno que las entendiéramos bien. La primera es esa: anhelo colaborar en una página del programa que, al prepararnos a respirar el aire libre de la acción, formularéis sin duda en la intimidad de vuestro espíritu para ceñir a él vuestra personalidad moral y vuestro esfuerzo. Bueno, supongo que quizás debería mencionar que esto es una última oración, una última clase del profesor a sus alumnos. Me imagino sus alumnos como algo así como los que terminan el bachillerato básico, digamos de 16 años, me los imagino, como sería en esa época. Y les está dando lo que en mi universidad y muchas del mundo se podría llamar una clase magistral o colación de grado, digamos la última vez que un profesor se dirige a los estudiantes antes de que los estudiantes vayan al mundo, ¿no? A poco agrega: la juventud que vivís es una fuerza de cuya aplicación sois los obreros y un tesoro de cuya inversión sois responsables. Esta intención es entonces de estimular e inspirar a los que asumirán el compromiso de mejorar sus vidas y la sociedad que los rodea. Ese mensaje permanece relacionándose en varias formas, rehaciéndose en varias formas en el resto de la voluminosa obra de Rodó. En efecto, la misión pedagógica de Rodó se plasmó también en otros escritos poco conocidos hasta que los descubrí yo por cartas del archivo, como su contribución a una enciclopedia para niños, que quizás alguno recuerde de los estantes de alguna abuela, que El tesoro de la juventud, que lo tenemos ahí, y hay me parece a mí un trabajo excelente sobre historia, justamente, sobre la historia de Artigas y la emancipación del Uruguay. Bueno, un comentario preliminar a una de sus más famosas parábolas en Motivos de Proteo, que se llama Mirando jugar a un niño, es quizás de las más conocidas, y una que yo pondría, si cambiáramos el programa, el currículum, si pudiéramos poner a Rodó en primaria, esa sería quizás una clave. Ese comentario preliminar nos da la clave de su libro más ambicioso, que es Motivos de Proteo, 1909, sobre el continuo desarrollo personal. Y ahí les voy a pedir, por favor, a Marta la segunda diapositiva. Es una frase que a mí me gusta mucho y que me gustaría poner en algún epitafio mío. Si podemos ver la otra, ahí la tenemos. Eso es como concibe él la evolución personal. Quisiera que la miráramos un momento, ¿no? Rítmica y lenta evolución de ordinario. Reacciones forzadas si es preciso. Cambio consciente y orientado siempre. O es perpetua renovación, o es una lánguida muerte nuestra vida. Vemos aquí entonces esa concepción de una vida activa, una vida que está en constante crecimiento, en la que seguimos evolucionando. Esa frase de él para mí es una de las claves de cómo explico yo a mí mismo y a los que me escuchan mi concepción de por qué Rodó es tan importante. Luego, adelantando la idea que pasará a desarrollar en otro célebre y estupendo relato, La despedida de Gorgias, nos anuncia por qué debemos cuestionar las ideas cerradas al cambio y la adaptación. Y esta es la segunda cita que tenemos ahí. No hay creencia humana que no haya tenido por principio una inconsecuencia, una infidelidad. El dogma, que ahora es tradición sagrada, fue en su nacer atrevimiento herético. Abandonándolo para acudir a tu verdad, no hace sino seguir el ejemplo del maestro que, por fundarlo, quebrantó la autoridad de la idea que en su tiempo era dogma. Vemos aquí entonces una manera de expresar con sutileza y hermosura una sabiduría estimulante,
que llevó a que en tiempos pasados, y hasta la década del 70, me parece sin duda, figurara algún texto de Rodó en los programas de enseñanza pública en el Uruguay. Hoy día, lamentablemente, y para mí paradójicamente, no se lee Rodó en su país, donde se ha convertido en vaga u olvidada referencia en los monumentos, calles o parques que llevan su nombre y en algún momento en estampas de monedas y billetes. Las razones de esta ausencia combinan ideología política, su confrontación con José Valle Ordóñez, la más notable, y cambios en las expectativas de la enseñanza, sobre todo la percepción de que su prosa es arcana, inexpugnable para el educando, como si para los ingleses o los alemanes, pero para los ingleses no fuera dificultoso Shakespeare, o para los italianos Dante, o a los alemanes Goethe. Y han llevado a que su obra ya no entre entonces en la educación básica de los uruguayos. Los maestros y profesores que se están formando actualmente, en general, no se han encontrado con Rodó en los programas de sus propios cursos, y por lo que para revivir su obra es necesario empezar por las clases de los niños y adolescentes. Por cierto, hemos notado que este año, y sé que muchos de los profesores que nos escuchan han estado involucrados activamente en rememorar a Rodó, en recordarnos a nosotros mismos y a los alumnos de su importancia. Ha sido un año insólito en ese sentido, una efeméride insólita en ese sentido, pero esperemos que no nos olvidemos el año que viene, ¿no? Sino que siga de alguna manera más presente. La tarea de entonces de retornar a Rodó a las aulas se justifica por la experiencia estética de leer una prosa exquisita y por el mensaje edificante que contiene. En primer lugar, como vimos, porque habla a los individuos sobre las bondades de llevar una vida digna y rica en experiencias y valores. En segundo lugar, porque propone que esas mismas personas equilibradas y confiadas en sí mismas sean también conscientes de la necesidad de continuar la construcción de su sociedad. En tercer lugar, porque fomenta la fraternidad de los pueblos, sobre todo los latinoamericanos, dentro de una visión respetuosa de las diferencias y tradiciones propias de cada uno. Así percibieron la obra de Rodó sus contemporáneos, que inspirados por ella, crearon un movimiento denominado arielismo, que tuvo intensa representación en los países de América Latina durante las 3 primeras décadas del siglo XX. Y la vigencia de sus ideas y valores continúan siendo reconocidos en varios países, ¿no? Hay una serie muy larga de ediciones de Rodó, que la podemos ver en varios lados. Y aquí tengo una anécdota un poco curiosa, quizás grotesca, pero de todos modos significativa, en un libro que me encontré, que alguien muy amablemente me obsequió cuando estaba dando el curso ese del seminario, Rodó y Santo Domingo, en el prólogo a ese libro, sobre la presencia de Rodó, que es un libro bastante voluminoso, nos declara el prologuista que 3 reconocidos intelectuales dominicanos tenían al fallecer motivos de proteo en las manos o debajo de la almohada. Lo digo, es algo quizás morboso, pero lo digo para contrastar la diferencia que hay entre hoy, 100 años después, y lo que estaba pasando entonces. El vivir con entusiasmo, con optimismo, éticamente, el compromiso cívico, la identidad de las naciones en un contexto de iguales, esos asuntos son que todavía sin duda siguen ateniéndonos hoy con igual o mayor fuerza que en los tiempos del escritor, como demuestra el interés actual en la salud mental, en la diversidad, en la amenaza de los populismos. De todos estos aspectos se pasa sin forcejeos de la lógica a la conciencia del peligro a la población mundial que conlleva la frágil ecología del planeta y que en estos momentos la están discutiendo las millas hacia el oeste de donde estoy parado yo.
Rodó, en breve, tiene mucho para decirnos en este primer cuarto del siglo XXI. Una manera de reintegrar al autor a las aulas en los últimos años de primaria o los primeros de secundaria, en breve me parece a mí que las parábolas pertenecen más a primaria, aunque se pueden seguir estudiando toda la vida, ¿no? Y Ariel quizás más a secundaria, pero ambos casos pueden estudiarse en ambos lados. Pero en lo que sucedía hacia mediados del siglo pasado, se imprimieron una serie de libros para uso escolar que contenían selecciones de parábolas, provenientes sobre todo de motivos de Proteo. Varias de estas publicaciones acompañaron efemérides. Hay muchísimas del 30º aniversario de la muerte de Rodó, que murió en el 47, o del centenario de su nacimiento, en el 71. Y fueron gestionadas en general por autoridades de la enseñanza. Es interesante notar que algunas de las parábolas fueron también publicadas individualmente en ediciones populares durante la Cruzada Cultural de 1934, durante el gobierno de Terra, en que altos representantes del Estado recorrieron el país con una exposición itinerante en ferrocarril, y yo personalmente he visto la despedida de Gorgias y la Pampa de Granito, y estoy seguro que hubo otras, ¿no? Por lo menos una de esas parábolas, de una de ellas se hizo adaptación destinada a la representación teatral, un ejercicio que fue muy común en las escuelas de la época y un método de estudio y recreación de la obra de Rodó que es digno de reivindicación. La que me refiero es una de Azulina Costa de Sánchez, que hizo Los 6 peregrinos, una dramatización de la parábola de Rodó, y se publicó en 1951. Además de las versiones orales que rememoran experiencias de ese tipo por parte de exalumnos hoy veteranos, tenemos un elegante registro fotográfico de una de esas representaciones, en este caso la despedida de Gorgias. Y le pido por favor a Marta que nos muestre esta foto que tengo aquí. Lo interesante de es que se trata de una representación de alumnas, todas chicas, integrado por alumnos de la Escuela Italia de Montevideo, el número 22, que ocupaba el turno de la mañana en el mismo edificio donde por la tarde funcionaba la Escuela Rodó, la número 86. Ambas escuelas, por cierto, y esto es de interés para la gente sobre todo de primaria, pero ambas desaparecieron de ese local de la avenida Burgues, esquina San Martín, donde pasó a estar la actual Escuela de Música Hugo Balso. O sea que no existe hoy en Montevideo una escuela con el nombre de quien dedicó su energía y su valiosa obra a la juventud. Por otra parte, y como en compensación, sí resucitó el liceo que lleva su nombre y el significativo puesto número 1, que se encuentra luego de que su edificio original de Colonia y Convención se convirtiera en un estacionamiento para coches. El local actual está, como sabemos, en la calle Andes 1180, y desde febrero del 2018, otro producto de efemérides, pues fue comisionado, encargado en el año del centenario del escritor, tiene en su pared exterior un admirable mural con la imagen de Rodó y una frase levemente retocada, pasa del vosotros original al ustedes y se simplifica en algo la sintaxis, de Ariel, que bien captura el mensaje del libro y de Rodó en general, y es: aspiren a desarrollar la plenitud de su ser. Esa obra fue hecha por un artista venezolano, Nicolás Suárez, muchos de cuyos compatriotas se han venido mudando a Uruguay en los últimos tiempos, en un gesto que complacería sobremanera al bolivariano Rodó. Bueno, miremos brevemente las parábolas. En definición del Diccionario de la Lengua Española, la parábola es la narración de un suceso fingido del que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. Una serie de estos relatos puntúa a motivos de Proteo, donde cumplen una doble función. Por un lado, marcan los varios
hitos en la redacción de un libro donde se van estudiando los diferentes aspectos del gran tema de las relaciones entre la vocación personal y la aptitud personal, y la responsabilidad de cada uno de servir a su sociedad. Por otro lado, estos cuentos breves capturan en magnífico estilo lo que se ha dicho hasta ese momento en los varios capítulos que desarrollan un determinado aspecto de este gran tema que mencioné. Por ejemplo, Mirando jugar a un niño, del capítulo 8 del libro, sintetiza una discusión sobre los obstáculos a los que debemos enfrentarnos para seguir conociendo y adaptándonos a las circunstancias que cambian a nuestro alrededor. Por su parte, Inscripción en el Faro de Alejandría, el capítulo 22, ilustra la tensión entre la justa apreciación del amor propio y los límites impuestos por la autoridad social que intenta controlarlos. Hilas, el capítulo 114, trata sobre la recurrente necesidad de buscar el ideal. Culmina una discusión sobre los duraderos efectos del amor o de una profunda vocación. Y la despedida de Gorgias, que hemos mencionado, expresa el rotundo mensaje de que el pensamiento válido y profundo debe ser siempre crítico y dinámico. Y remata una serie de capítulos sobre la honestidad intelectual y la necesidad de enfrentar errores como el orgullo, el pensamiento dogmático. Por fin, hacia el final del libro, La tremenda La pampa de granito, capítulo 151, da cuenta del fundamental papel de la voluntad para lograr las metas que nos indican la racionalidad y la convicción. En fin, esos han sido mis argumentos para que volvamos a Rodó. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, somos todos aquí profesores, entonces estas son unas meras sugerencias, pero me gustaría saber si tienen alguna reacción a ellas, ¿no? ¿Cómo las abordamos? La meta última, en mi opinión, es comprender el contexto de Rodó, un momento de gran efervescencia cultural en Uruguay y en el mundo, que llamamos la modernidad, y la contribución del autor a ese tiempo, su estilo y el modo en que transmite sus ideas, y las formas en que ha sido conmemorado hasta ahora, y las posibles versiones futuras de ese recordatorio. Y, por fin, estimular la creatividad y la capacidad de escritura del alumno. Entonces, tengo algunas sugerencias para el trabajo en el aula. Una vez elegido el texto, el docente puede considerar algunos pasos didácticos. El primero, obviamente, es una introducción a la parábola, que puede ser transmitido oralmente, mediante un resumen o preguntas preparatorias para la comprensión de la parábola en sí, que debe ser la meta, en mi opinión, ulterior de la enseñanza de cada caso. Esto involucra, obviamente, un trabajo de diccionario, de vocabulario, que hoy día, por suerte, lo tenemos ya en línea. El diccionario de la lengua española, que está ahí, se puede ver mediante las selvalitas. Luego miraríamos la estructura de la parábola, el ambiente, el lugar, los personajes, el desarrollo, la moraleja. En tercer lugar, el mensaje. ¿Es para el bien vivir propio o para la comunidad? Este punto debe adaptarse, obviamente, al público lector. Puede ser muy breve en caso de los niños, puede ser de amplio desarrollo en el caso de un grupo de lecturas para mayores. Podemos hablar de otro contexto. Hay, en cuarto punto, la explicación del contexto de la parábola dentro de su fuente mayor. Como decía yo, el libro grande es motivo de Proteo. Resumir el tema que se trata en los capítulos previos y los que siguen inmediatamente, porque hay una función clara de dónde aparece esa parábola. La parábola tiende a ser culminación y epítome de un aspecto del gran asunto que trata motivos, ¿no? Ya decíamos, la relación entre la aptitud y la vocación personales y cómo desarrollarlas para el beneficio de la persona y de la comunidad. Eso de que Rodó vivía en un castillo de marfil es totalmente sin fundamento. Hay luego ejercicios para asegurar la comprensión y el potencial de la parábola.
Y podemos ver partes del análisis del texto, estructura, vocabulario, imágenes, símbolos, postnarrador. Bueno, eso sería entonces para empezar el trabajo. Hay también una sección de trabajo individual o en grupos. Hay ejercicios de escritura. El alumno toma el punto de vista de un personaje, relata cómo se siente antes y después de lo que ocurre en la trama. Comprensión del estilo de Rodó mediante la escritura de una parábola que ilustre un tema que interese al alumno y explicar el proceso, las dificultades, la superación. Cambio de registro. Escribir la parábola en otro estilo, más moderno, más informal o telegráfico, en forma de diálogo, de carta a un amigo o de historieta. Examinar qué conllevan esos cambios, cómo afectan el enfoque, la calidad estética o el poder de persuasión del mensaje. O preparar el texto para atender la diversidad de la clase, por ejemplo, usando lengua de señas, lectura grabada, braille. O cambio de medio, dibujar la parábola, elegir una imagen que la capture y explicar cómo lo hace, transponerla a otro momento o espacio. Una cosa, bueno, que se hacía también antes, la recitación, para desarrollar la capacidad de expresión, con la posibilidad de grabarla para circular dentro y fuera de la escuela. Lo acabo de hacer, por cierto, no yo, una profesora en Tala, que estuve hablando en un liceo ahí. Explorar además las posibilidades tecnológicas, usando hipervínculos audiovisuales, etc. Los alumnos podrían hacer un video, una representación gráfica. Pensar en una aplicación de cada parábola. Los alumnos sugieren ejemplos de su vida diaria en el ámbito de la familia, los amigos, la lectura, la sociedad en general, que ilustren casos compatibles con la parábola estudiada. Yo tengo un ejemplo, pero no, de un hijo mío en Montevideo, por cierto, que se perdió en un bus, que podría contarlo en otro momento, si quiere. O hacer un cartel en los momentos claves de la parábola para una ulterior exposición de los varios carteles hechos por la clase, que eso es algo que yo he visto ya evidencia de que se ha hecho en los colegios de Uruguay este año. O, por fin, representación de la parábola, considerar personajes, vestuario, escenografía, espacio en escenario, movimiento de los actores, diálogo, tono, estilo de cada papel. Y diseñar un programa para representar varias parábolas, prestando atención a los eslabones entre ellas. Por ejemplo, la flor aparece en Mirando jugar a un niño, pero también en el monje Teótimo, con distintos significados, o bueno, distintas actitudes. O la copa, que aparece en Mirando jugar a un niño y en la despedida de Gorgias. Hay, por fin, tareas de investigación. Entonces, se puede indagar lo que sucedía en Uruguay, en América Latina, en el mundo durante la vida de Rodó, para mejor comprender su postura filosófica, o identificar las varias parábolas que hay en Rodó. Las hay en Motivos de Proteo, los últimos Motivos de Proteo, Ariel, el Mirador de Próspero, y discutir cuándo es una parábola o cuándo es una semiparábola. Y luego se puede rastrear y catalogar las varias ediciones que se han hecho de las parábolas u otros textos para niños, mirando catálogos. Hay un catálogo enorme, por ejemplo, en Estados Unidos, en la del Congreso, ¿no? Los varios bustos y cuadros, monumentos de Rodó en Uruguay, América y el mundo. Tarea que ya ha avanzado la señora Gladys Bonino, cuya iconografía de Rodó está disponible en su canal de YouTube. Y ahora últimamente el Museo Histórico Nacional, en Casa Rivera, tiene un mapa del mundo donde aparecen, inspirado en este trabajo de la señora Bonino. Calles, pueblos, parques, plazas, estaciones, hoteles, bares, etcétera, con el nombre Rodó. Hay una enormidad de ellos. Y, por fin, una excursión al Parque Rodó, a estudiar ese monumento a Rodó, que es una cosa espléndida que hizo José Belón. Termino. Además de ser un alumno ejemplar, el niño José Rodó editó varios diarios y estimuló el periodismo escolar durante sus años en el Elbio Fernández. En uno de sus periódicos tiene un artículo sobre las conmemoraciones del centenario de Simón Bolívar, donde se pregunta retóricamente:
¿Quedarán con esto suficientemente pagados los esfuerzos del inmortal libertador? Creemos que no. Y agrega que la mejor manera de recordar al héroe es mediante la continuación de su obra. Dice, no se desperdicien sus esfuerzos, límense, en fin, los hierros que aún sujetan a varios pueblos de la América, esclavos todavía de la dominación de un poder extranjero. Y entonces podremos decir, hemos pagado a Bolívar la deuda con él contraída. Sigamos bendiciendo su memoria. O sea, mutatis mutandis no alcanza con un Rodó de efemérides. Y eso le pido al Estado uruguayo y a mis colegas los profesores. Rodó debe volver a ser accesible a la juventud y para ello tiene que retornar de maneras interesantes y atractivas a las aulas. Luego los jóvenes decidirán si seguir leyéndolo o no. Lo que no podemos hacer es negarles ese contacto, esa oportunidad de conocer. De hecho, más allá de los académicos, que pueden o no valorar su obra, los más entusiastas lectores de Rodó hoy son veteranos que lo estudiaron en el colegio o en el liceo. Muy bien, paro ahora, muchas gracias. Podemos conversar unos minutos si hay opiniones de alguien. Excelente, Gustavo. Me estoy riendo con mi colega que está al lado mío, Laura, escuchándote, porque cada estrategia didáctica que vos ibas planteando, yo pensaba, bueno, y también podríamos plantear tal y tal cosa, y luego tu discurso seguía e iba para ese lado. Entonces, hay un número finito, supongo, ¿no? Claro, pero pensaba, también podemos hacer algo multidisciplinar, y terminaba de pensarlo y tú lo decías. Entonces, la verdad que maravilloso, y además me consta que hay profes que tomaron la efeméride como oportunidad, que fue el llamado que hicimos a principio de año, y que, como te dije en un largo mensaje, hicieron cosas maravillosas en Montevideo y en muchos puntos del país. Así que especial reconocimiento a todos los colegas que están aquí presentes, o quienes nos vayan a escuchar después en YouTube, por el trabajo impresionante que realmente han hecho y que van a seguir haciendo, no tengo ninguna duda. Acá Guillermina dice que la escuela número 5 de la ciudad de Fray Ventos, Río Negro, recibe el nombre de José Enrique Rodó. Tiene un hermoso mural con su cara, y en el mismo también se ven reflejadas diferentes obras literarias. Así que bueno, Rodó está rodando en todo el país, por suerte. Sé que hay 6 escuelas públicas con su nombre, lamento que ninguna esté en Montevideo, y bueno, el uno que ya... se nos pasó, ¿no? Se nos pasó que había una y bueno, dejó de serla. Supongo que bueno, si hace una algún día nueva, quizás se ponga Rodó, ¿no? Por ella. Bueno, colegas, tenemos el micrófono abierto, así que si quieren levantar la mano, con muchísimo gusto escuchamos sus dudas, sugerencias, preguntas. Quizás experiencia de lo que han hecho, ¿no? Experiencias también, porque yo estoy viendo gente acá que no quiero señalar, pero sé que ha trabajado este año y que le ha ido muy bien. Lo que yo he visto particularmente, bueno, el 1 impresionante, a la altura, supo estar, supo cumplir. Liceo 19, en torno a las ideas cambian el mundo. El Liceo Rubino de Durazno, trabajó muchísimo también, pero bueno, les estoy mojando un poquito la orejita, a ver si alguno que no he nombrado responde. María José, quería decir una cosita, y Gustavo, un Adriana? saludo a la distancia, Gustavo. ¿Qué tal? Con respecto a la escuela Rodó, a la que fueron mis hijos, tengo entendido que cuando, bueno, ya al terminar mis 3 hijos esa escuela, que era Italia y José Enrique Rodó, la escuela con esos nombres se mudó para el Cerrito de la Victoria, mientras que el edificio emblemático de Burgues y San Martín ocupó, como tú dijiste, la escuela de música, que está hasta ahora. Esta investigación yo la tendría que hacer para corroborar que sigue en otro barrio de Montevideo la escuela Rodó. Lo tengo que hacer. Escuela Rodó, con respecto...
Bueno, Sí. eso es muy importante, Adriana, hay que ver Sí, si... yo creo que sí. Porque Sí, yo hablé porque como nosotros con alguien en vivimos, magisterio cuando estuve ahí y me dijeron esas cosas. Pues ajá, bueno, vamos a ver. Tú posiblemente no lo dijiste el supieran, Cerrito de la Victoria. claro. Sí, nosotros vivíamos ahí muy cerquita de la escuela, en Burgues y Boulevard Artigas, por lo tanto recibimos esa noticia en ese momento. Y a corroborar muy bien, sí, sí. Bueno, con respecto hasta la fecha hasta que se daba Rodó, yo doy fe de una fecha. Hasta el año 98, que yo trabajé con el programa de humanístico en Derecho y en Economía, estaba una unidad intitulada El Ensayo Latinoamericano. Y ahí dábamos Rodó, hasta el año 98. Yo dejé ese programa y después le perdí la pista. Sé que ya en la reformulación 2006 ya no estaba. Yo sueño con que tengamos un espacio para el ensayo. En el ensayo estaría, obviamente, José Martí, podía estar Mariátegui, como estuvo, Real de Azúa, Rodríguez Monegal y Rodó. Así estaba constituido ese espacio en el programa. Y se daba siempre y se daba sistemáticamente. Era un programa que tenía 6 secciones. Esto lo digo simplemente para precisar lo de la fecha, ¿verdad? Está bien, Adriana, es así, es así. Se dio en sexto, tal cual tú lo decís muy bien. Yo lo vi como alumna de sexto y luego como profesora hasta el año 2006. Estaba incluido en los programas de humanístico, tanto en las orientaciones de Derecho como de Economía, y la unidad se llamaba Ensayo. Y estaba expresamente nombrado Rodó. Sí. Es así, Sí. es así. La pista termina ahí y termina bien, y es muy correcto lo que estás diciendo. Sí, y después en ese periodo el profesor Albistur hizo su trabajo, un libro breve y muy conciso, me acuerdo, sobre el ensayo, sobre literatura de América Latina siglo XX, con un capítulo de ensayo, que ofrecía una herramienta de apoyo didáctico muy accesible, porque era un capítulo. Pero claro, el tema da para... Y yo me quedé con muchas ganas ahora, después de esta movida de este año, de volver en fin, a hacer algunos pequeños artículos sobre el ensayo latinoamericano con finalidad de los programas. Porque también es una realidad, que lo digo frente a todos los colegas, queridos colegas, que una cosa es lo que marca programáticamente, justamente la conducción del programa, pero no se cierra a que se hagan lecturas complementarias, ¿verdad, María José? Lecturas de apoyo y complementarias para cada autor. Entonces, de no ninguna es que manera, los colegas saben muy bien que los programas obedecen a una lógica, que no vamos a hablar acá porque no es el tema, pero son una hoja de ruta, y que si el docente fundamenta pedagógicamente la introducción de un autor o una autora que no están expresamente nombrados, tienen todo el apoyo de la inspección. Y creo que esa es la lógica, corrigen mis colegas de otras inspecciones, que utilizamos en todas las asignaturas. Así que, no, para nada. Por algo, este año vimos tanto a Rodó. Claro. Quería agregar algo que está apareciendo en el chat. Nos saludan desde Artigas, Milka Silva, y dice que en el Liceo 1 de Artigas tenemos un bello mural sobre un fragmento de Ariel, en conmemoración por el 150 aniversario. Mis alumnos de literatura hicieron un trabajo teniendo en cuenta esta representación. Bien por Artigas. Y luego, maravilloso, un mensaje de Paula Martínez, otra colega, que vive en José Enrique Rodó, Soriano, única localidad de nuestro país que lleva su nombre. Así que, bueno, más que orgullosos. Y es interesante porque el pueblo, ciudad, José Enrique Rodó, cambió su nombre a poco de morir Rodó, como un homenaje a Rodó. Tenía un nombre anterior que ahora no me acuerdo, que estoy seguro que nos diría nuestra persona, ¿no? Perdón, Paula. Paula sabrá bien por qué. Pero es interesante que ese fue una reacción a la muerte de Rodó. ¿Cómo fue el cambiar el parque urbano a parque
Rodó, ¿no? Una cosa Claro. que quería decir sobre la vuelta, quizás no fui claro, me parece excelente que haya una bolilla que incluya el ensayo, pero estamos hablando de sexto de secundaria, ¿no? Yo decía que una cosa que era mucho más común antes, y no tenemos ahora maestras quizás ahora, ¿no? A menos que haya alguien que tenga los dos puestos. Pero lo que había antes es que siempre había alguna parábola en primaria. En los últimos años de primaria había una parábola. Y eso me parece a mí que hay lugar para que haya las dos cosas, ¿no? De que en primaria tengamos un encuentro con Rodó mediante una parábola o dos. Estamos hablando de nuestros abuelos, estudiaban la pampa de granito, que después mucha gente pensó que hoy sería abuso de niños. Gustavo, yo estudié la pampa de granito en la ¿Tú escuela. estudiaste? Sí, mirá Yo tú. no tengo edad para ser tu abuela. No, mirá tú, pero es interesante que ahora, no sé, ese es un tema interesante, bueno, sería para quizás para maestros más que profesores de secundaria, pero gente que diga que no se puede estudiar la pampa de granito porque nos afecta, o afecta al niño, lo traumaría, no sé. Pero antes se hacía en primaria alguna parábola, una o dos, y bueno, por lo menos habías hecho eso, porque antes no era obligatorio seguir hasta secundaria, ahora es obligatorio hasta cuarto, ¿no? En Uruguay es hasta cuarto es obligatorio. Hasta sexto. ¿Hasta sexto es? Sí, es obligatorio hasta sexto. ¿Qué edad tiene la gente de sexto? ¿Tiene 18, 17? 18, entre 18 y 19. Es Tercero obligatorio. puede ser, tercero, como esta generación del 900, ¿te acordás que lo conversamos? También sí. puede ser una linda oportunidad para Rodó. Mira, y de hecho, no es los colegas que tienen tercero pueden dar fe que fue a lo que les fue más sencillo introducir a Rodó este año, con los que trabajaron. Yo ahora no quiero robarle tiempo a inglés, así que hacemos como Wonder Woman, pero Wonder Man. Hacemos el cambio. Le damos la palabra a Gaby y a Sandra y pasamos a el tema de las traducciones de Ariel. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Majo, Gustavo, sumamente interesante, estuve tomando nota, como podrán imaginar, y algo que nos interesa desde el punto de vista, bueno, de profesoras de lengua extranjera, y tú mencionabas, ¿no?, la prosa de Rodó como una prosa arcana, inexpugnable, con un lenguaje exquisito, ¿sí?, como podrían ser otras lenguas también. Ese proceso de traducción, de esas dos traducciones al inglés del Ariel, nos gustaría saber cómo fue por la diferencia, ¿no?, del idioma español y tan exquisito que usa Rodó, con el inglés que solemos decir que es un poco más acotado, ¿no?, en cuanto a su, bueno, a su léxico, y bueno, tú como especialista y como hacedor de esas dos traducciones, nos puedes dar luz para compartir con los colegas. Te agradecemos, Gustavo. Muy bien, muchas gracias, Gaby. Sí, tenemos ahora, ya les digo, el otro método pedagógico que es con diapositivas. Entonces empezamos, por favor. Muchas gracias, Marta. Bueno, esto es lo que vamos a hacer. Nos vamos a concentrar entonces en las dos traducciones de Ariel al inglés, en el 22 y en el 88. Entonces vamos a ver la próxima, por favor. Para que los datos básicos. Aquí tenemos a un hombre que era F.J. Stimson, y la traducción se publicó ambas en Estados Unidos, noten, ambas, por cierto, de diplomáticos norteamericanos en el Río de la Plata. Era Stimson en el 22, ¿no? A los 5 años de la muerte de Rodó ya se publicó la primera. Esa, por cierto, está colgada en internet, gratis, en uno de esos archivos que alguien en Canadá o en algún lado la escaneó y está disponible gratis. La otra es de Margaret Sayers Pedden, y esa la sacó en la Universidad de Texas Press, en Austin, en el 88. Esas son las dos que vamos a mirar. Podemos mirar la próxima diapositiva, por favor. Bueno, tenemos en la primera una versión amateur de un ex embajador estadounidense en Buenos Aires.
Y tenemos una serie de, un prólogo bastante interesante, donde expresa que el libro tiene mucho para decirle a sus compatriotas. Y ahí tenemos una serie de citas que les voy a poner ahí. Rodó es quizás the greatest modern American idealist, o sea que vemos a alguien que está usando el término, por cierto, americano en el sentido del continente todo, que es bueno verlo de alguien de Estados Unidos, porque en general usan el término para referirse solo a ellos, ¿no? Pero en este caso no. Ese es el más grande de los idealistas americanos, dice, modernos. Muy bien, la próxima, por favor. Seguimos citándolo a él. Dice que la América del Sur tiene mucho para contribuir a la del Norte. Su poco desarrollo económico la ha alejado, dice, del materialismo del Norte. Es interesante, él es el mismo idealista también, ¿no? Pues sabemos que en Ariel hay una crítica en el último capítulo al materialismo, de lo que se llama utilitarismo en Rodó, en el ensayo Ariel de los Estados Unidos. Y ahí ven el inglés un poco para que vean de qué va eso. Los pueblos del sur evitaron esa energía, esa inundación de energía, para que ¿no? Estamos pensando hoy día en las cosas que nos llegan materialmente, todos esos contenedores que nos llegan de China. En esos momentos vemos que está hablando de que Estados Unidos tenía una relación demasiado material con el mundo, ¿no? Spare the flood of energy for the multiplication of the cheaper things of life. Not food for body or the soul, that slavery to machines and the much vaunted efficiency and division of labor. O sea, está criticando los valores que estaban en boga en esos momentos, ¿no? Que tenemos cosas baratas y hay muchas. La explotación del hombre y la mujer por the operative, en la manera de llevar el mundo, digamos, mecanizadamente, que nos han confundido, dice, estamos confundidos sobre los verdaderos valores de la vida, ¿no? Our northern judgment of the higher things in life. O sea que estamos equivocados, está diciendo. Este es un norteamericano que vio una alternativa. No es el único de los textos que han dicho eso, ¿no? La próxima, por favor, Marta. Cita entonces a John Stuart Mill y a John Ruskin y afirma que el valor, John Stuart Mill, claro, es el autor de una crítica al utilitarismo, y John Ruskin es una persona que trabajó para el desarrollo material, pero también espiritual de los trabajadores, ¿no? Dice que el valor puede ser definido como eso que nos da fuerza para vivir y nos eleva el alma, ¿no? Dice que ese tipo de proceso resulta de nuestra relación con la belleza y con la pureza del pensamiento. O sea, de alguna manera, está glosando lo que dice Rodó en el Ariel. La ciencia no debe ayudarnos a vivir, debe traernos lo básico. En estos momentos estamos dependiendo demasiado de lo material, de Caliban in short. Entonces dice que la ciencia nos está dando demasiadas cosas materiales, mientras que las almas de los hombres se van a morir de falta de ideales, ¿no? Cuando nos olvidamos de Ariel. Lo que hace aquí es una posición entre el Calibán materialista de Ariel y el Ariel de la idealidad en el ensayo, ¿no? Figuras que vienen de la tempestad. Muy bien, el próximo, por favor. Los tiempos presentes están dominados por el materialismo y lo utilitario, ¿no? Entonces estamos viendo ahora, está hablando de la multitud que odia estas cosas, estos valores. Dice que los que trabajan, hot carrier es una persona que trabaja en una construcción, y es de menos estatus que el albañil, pero cuya función es traer el cemento para el albañil. Entonces lo traen una cosa que se llama un hod,
Y dice que esa persona gana más que los maestros, mientras los artistas, los poetas, parece que no tenemos una apreciación o el uso para esa gente. Y dice que durante muchos años nos hemos dedicados a la manufactura de mecanismos que destruyen la vida. Esto es una reflexión claramente a la guerra, ¿no? A los tanques y las guerras, el armamento que se usó en la guerra que terminó hace relativamente poco. Y que aunque hicimos muchas cosas materiales para una guerra, no nos hemos perdido el valor, las ideas, nuestra relación con los valores que nos dan vida, ¿no? La vida, dice, of the body or life of the spirit, ¿no? La vida para el cuerpo o la vida para el espíritu. Y dice que estamos confusos. Muy bien, la próxima, por favor. Luego entonces pasa a catalogar las ventajas de la América Latina sobre la del Norte. Esto es una cosa que ha recurrido, otra gente ha escrito sobre eso también, otra gente norteamericana, y lo que dice que ellos no tienen ese sueño, esa meta de conquistar a otros, y no tienen esa necesidad de defenderse. De todos los países en el mundo, los países latinoamericanos son los que tienen más poetas y los que valoran más la poesía. Y dice también que ellos se defienden mediante el derecho internacional, que ese es su escudo. Y dice que, y es una cosa interesante esa, porque yo sugiero en el libro que mencioné antes, que justamente ese es el derecho internacional, es lo que usamos en Uruguay justamente para defendernos. Una cita de Baltasar Brum. Muy bien, la que viene, por favor. Y ahora habla de su traducción. Dice que simplificará, tratando de transmitir la belleza del original, ¿no? Entonces ahí dice que van a notar que, bueno, de alguna manera hemos simplificado, pero que en general yo me dedico a hacer lo que debo hacer, ¿no? El contexto, toda la información está ahí. Muy bien, pasemos a la segunda traducción, que es la de Margaret Sayers Penning, en la próxima diapositiva, por favor. Aquí lo que tenemos es una traducción profesional. La segunda traducción es un trabajo profesional y académico. Hay dos puntos ahí que no deberían estar. Por una traductora reconocida. Hay además un prólogo de novelista famoso, Carlos Fuentes en inglés, y una detallada bibliografía comentada. Y este trabajo se abre con un prefacio de otro diplomático norteamericano, un hombre que se llama James Symington. Y este James Symington cuenta que se encontró con Ariel fortuitamente, y fue cuando estaba en Punta del Este en 1967, en la reunión de presidentes americanos a la que asistió como jefe de protocolo de Lyndon Johnson. Próxima, por favor. Dice que Próspero parecía, le dice, dice que se puso a leerlo en la playa y se puso a pensar sobre este libro y dijo que, en su opinión, parece que Próspero se estaba en realidad dirigiendo a un público bastante mayor, que incluía, mayor en el sentido de cantidad, que incluía no solo de esos estudiantes propios a los que escribía Rodó en 1900, sino a otras generaciones posteriores. Y además, y en especial, dice, a la nuestra cultura norteamericana, que dice que padece de cultural retardation. Y luego los comentarios son mucho más claros, concisos y agudos. Este hombre es consciente de la ambigüedad que inspira el texto de Rodó, de que hubo quienes lo criticaron duramente, pero siente que no debe ignorárselo. Y que, la próxima por favor, Ariel
debería ser leído por estudiantes en mi país, en este país, Estados Unidos, entre las edades de 18 y 80, que van a aprender a reflexionar sobre esa idea de que un día la vida pública del Ática griega va a ofrecer un programa más brillante de instrucción del que podemos lograr nosotros ahora. O sea, está reflexionando, y estoy hablando con profesores ahora, sobre la función de la educación. Y nota, haciendo un juego de palabras con el nombre del autor, que para mejorar este mundo todavía nuevo del continente americano todo, dice, we could do worse than reach for Rodó the letters of whose name, more easily rearranged than our priorities, spell do. O sea, para los que no saben inglés, dice que podríamos hacer, hay cosas peores que mirar que Rodó, cuyas letras de la palabra Rodó se pueden reorganizar más fácilmente que nuestras prioridades, dice, y reorganizadas dirían do, que es puerta. Me parece bonito esa manera en que lo termina. Muy bien, vamos a ver entonces los ejemplos que he elegido sobre las dos versiones. Bueno, y aquí en realidad no quiero darles una clase detallada, pero quería mostrar los equivalentes, ¿no? Entonces van a ver ahí más o menos en colores tenemos primero que nada la versión original, ¿no? Aquella tarde el viejo y venerado maestro, a quien solían llamar Próspero, por alusión al sabio mago de la tempestad shakespeariana, se despedía de sus jóvenes discípulos, pasando un año de tareas, congregándolo una vez más a su alrededor. Entonces, si vemos a la de Stimson del 22, dice on that evening, o sea, la tarde, en inglés puede ser evening or afternoon, afternoon es la tarde durante el día, evening es más tardecita hacia la noche, ¿no? Entonces ya vemos ahora que él puso e interpretó eso como la tardecita, tarde-noche, venerable está bien, en los dos pusieron la misma cosa. Una cosa interesante acá es que cambia la persona, la voz que narra, ¿no? De golpe tenemos un cambio bastante interesante, bastante drástico, ¿no? Que en vez de mantenerlo en la versión original, que era una versión de tercera persona, aquí tenemos una versión en primera persona del plural, ¿no? Nosotros. Nosotros, entonces parece que hablara como si fuera un alumno en vez de Rodó. También pone el sabio mago, que en inglés en realidad él puso wise sage, que en realidad es una redundancia, porque sage es un sabio y wise es sabio también, entonces está diciendo, siguiendo al sabio de la tempestad de Shakespeare, was bidding goodbye, eso está bien, to his young scholars. Estamos viendo scholar, es una palabra un tanto arcaica en este sentido, ¿no? Scholar quiere decir, es en realidad un académico, y met about him for the last time after a long year of task work. Task work es otra palabra bastante arcaica, ¿no? Media rara, en realidad no se usa mucho. Y met about him es una versión un poco extraña también, ¿no? La otra versión, la de C.S. Patton, pone tarde en el sentido de tarde durante el día, que hay sol todavía, que es afternoon, y ven que cambió el orden. Al principio, en español tenemos pasado un año de tareas, al final de la oración, ella lo puso al principio. O sea que me parece que fluye un poco mejor que en el de Stimson, ¿no? Mantiene eso, pone teacher en vez de master. Master es una palabra un poco también más arcaica. Y luego dice ilusión, alusión, lo pone el mismo y corrige usa wise magician, que es más correcto como traducción. Y luego habla de disciples en vez de por alumnos, ¿eh? Entonces agarra discípulos, mantiene esa palabra, ¿no? Gathering them about him one last time también es mucho más, digamos, fluida esa versión.
Muy bien, si vemos la próxima, por favor. Ahí seguimos mirándolo por orden. Ya habían llegado a la amplia sala de estudios en la que un gusto delicado y severo esmerábase por todas partes en honrar la noble presencia de los libros. Fieles compañeros de Próspero dominaban la sala como numen de su ambiente sereno, un bronce primoroso que figuraba al Ariel de la tempestad. Stimson pone, en vez de amplio, que amplio quiere decir grande, ¿no? Pone lofty. Lofty le da una idea más de altura al asunto, más elevado el espacio, que no es necesariamente lo que él veía, y también tiene una connotación de elevado en el sentido metafórico. Eso no está claro en el original, y C.S. Penn no pone eso, pone large, una cosa más neutral, ¿no? Luego tenemos at once, taste at once, un gusto delicado y severo. Ese at once es un agregado de parte de Stimson, ¿no? Quiere decir ambos o a la vez. Refinado y austero pone delicado, pone refinado. Luego tenemos sought to do honor. Esmerábase por todas partes en honrar. Do honor es un poquito extraño también como expresión en inglés, más arcaico, ¿ya? El otro pone hostia y pone deco. Esmerábase, ahí agregó algo en el Penn. Pero no, pero es para ir. Bueno, y luego pone los fieles compañeros de Próspero, Prospero's Books, Faithful Companion. En ese sentido están iguales las dos. But le agrega Stimson, pero una cosa que no tiene coherencia porque no implica una oposición en el caso de Rodó, ¿no? Dominaban la sala como humen de su ambiente sereno, no empieza con un pero en el original, pero Stimson se lo agrega. No se lo agrega C.S. Penn, ¿no? Divinity Serene in its Nimbus, está bastante bien eso, esa opción de Stimson, me parece. Y el otro dice The presiding spirit of that serene atmosphere, pone C.S. Penn. En este caso, una rareza que me parece mejor en la opción de Stimson, ¿no? Algo arcaico también, pero está bien semánticamente. Un bronce primoroso, él pone finely wrought, y el otro no dice que estaba, el otro dice que es exquisito. Muy bien, y vemos el próximo. Por favor, tomen nota de algún comentario que quieran hacer más adelante, ¿no? Pasamos entonces a la otra, que es, junto a este bronce, se sentaba habitualmente el maestro. Me parece que esta es la última, a ver. No, falta un poquito más. Junto a este bronce se sentaba habitualmente el maestro, y por ello le llamaban con el nombre del mago, a quien sirve y favorece en el drama el fantástico personaje que había interpretado el escultor. Quizás en su enseñanza y su carácter había, para el nombre, una razón, un sentido más profundo. Muy bien. It was the manner of the master to sit close by this bronze age, pone Stimson, y C.S. Penn pone, it was the teacher's custom to sit beside this statue. Como ven, en un caso el bronce lo toma menos como estatua, como figura, y es un estilo mucho más moderno, más simple, ¿no? Más fluido. And that was why, agrega un poco el Stimson, he was called by the name of the magician who in the play is loved and served by the spirit of fancy that sculpture had sought to embody. O sea, lo está poniendo un poquito más complicada la sintaxis, ¿no? En el caso de Mehr es un poquito más fluida, más sucinta. This is why he had come to be called Prospero, the magician
who in the play is attended and served by the fanciful figure depicted by the sculpture. Muy bien, y la última es, agregó un pero también, Stevenson, quizás en su enseñanza y su carácter había para el nombre, puso un pero, y la otra traducción puso however, sin embargo, an even deeper reason and meaning for the name lay in the master's teaching and character. Vemos en ambos casos que hay bastantes palabras, ¿no? Teníamos 53, no lo hice hasta ahora, en todos los casos yo estuve contando las palabras, pero vemos que hay muchas más palabras en el caso de Stevenson que en el caso de C.S. Pedden. El original es de 53, ahora tenemos 71 en un caso y 57 en el otro. En ambos casos, de cualquier manera, tenemos más palabras en inglés que en español, y eso es una rareza. Me parece que los profesores de inglés en general esperarían que haya menos palabras en el caso del inglés que en el caso de español. En este caso tenemos ambos, ¿no? Muy bien, me parece que es la última la que viene. A ver, sí. Ariel, genio del aire. En este caso tenemos 94 palabras, bastante menos en una de ellas, 76, y un poquito menos en la otra, 90. ¿No? Bueno, aquí tenemos algunos cambios. Genio del aire es lo que aparece airy spirit en Shakespeare. El término que usa es airy spirit, así que está bien ponerlo genio del aire. Stevenson pone genius, que es una palabra media rara esa para usar, ¿no? Genie sería por ejemplo, en Aladdin, en la lámpara de Aladdin, ¿no? Genius es un poco extraño, y vemos que en el caso de C.S. Pedden no pone genio, no lo traduce, pone simplemente ethereal. O sea que está digamos, apretando semánticamente la palabra, la frase genio del aire en una otra que es etéreo. Alguna más que podemos decir, la parte noble y alada del espíritu. Ariel es el imperio de la razón, el imperio de la razón. Mastery of reason tenemos ahí, superiority of reason en el otro. Representa, tenemos también, en un lado representa y en el otro embodies, lo hace cuerpo, se corporiza, ¿no? ¿Qué más hay aquí que podemos mencionar? Caliban, símbolo de sensualidad y de torpeza, símbolo de sensuality and stupidity, lo tenemos aquí. La más nueva nos hace una especie de interpretación ahí, pone Caliban the place symbol of brutal sensuality. O sea que está poniéndole brutal, sensibilidad y de torpeza, que son dos cosas en el original. Se mantienen como dos en la primera traducción, pero en la segunda se combinan, se reducen a una sola con un adjetivo. Brutal sensuality. Es un cambio interesante. Me parece cierta libertad se tomó la traductora. El término ideal al que asciende la selección humana, también tenemos the ideal end to which human selection aspires. Es parecida en ambos lados, en ambos casos, ¿no? Pero hay un poquitito menos de diversidad entre los dos en este caso. Estoy viendo alguna otra que no se me escape, pero quizás se les presente a alguno de ustedes. Bueno, pasemos entonces a la conclusión, para que haya quizás algún comentario luego. Tenemos una comparación entonces entre los dos. Stevenson, resulta claro que el estilo es más arcaico, pero claro que es de esperar alguien que escribe en 1922, ¿no? Hay una serie de rasgos agregados que parecen hechos a gusto del autor, sin que exista una necesidad requerida por la lengua meta que está usando él, ¿no? Le gusta un poquito a las arborescencias, un poco más que la otra. Agrega una tercera persona del plural cuando dice we,
que no aparece en el original. Y en general, la traducción de Stimson tiende a lo literal, aunque también agrega rasgos de cierta vaguedad o verbosidad en algunos casos. Hemos visto, obviamente, un trozo muy pequeño. El resultado parece una tendencia a un mayor número de palabras que en el original. Veamos entonces el caso de C.S. Pedden, la que viene, por favor. Aquí tenemos un estilo más moderno, también como era de esperar, una relación con el original algo más fluida, concentrándose en transmitir el contenido sin depender de la forma precisa del texto original. Hay cierta, yo creo que cierta confianza del traductor profesional, que ha traducido muchos textos del español, de esta traductora. Resuelve algunos pasajes complicados cambiando la estructura sintáctica, mientras que el anterior era más fiel a la estructura sintáctica, y la sintaxis de Rodó puede ser complicada, ¿no? Y hay una cierta ausencia de literalidad en el abordamiento que hace la traductora más reciente, que lleva a una reducción de palabras del original. Algo predecible en una traducción del español al inglés y que contrasta con la versión del 22. A veces recurre a ciertos cambios quizás cuestionables por lo libres que son, como traducir Caliban, símbolo de sensualidad y torpeza, como Caliban, the place, symbol of brutal sensuality. En cambio, Stimson es más literal. Caliban, symbol of sensuality and stupidity. En conclusión, la última, por favor. C.S. Pedden, traductora profesional de gran experiencia en el oficio, logra en general evitar la traducción literal y brindar un texto ágil y preciso. Mientras que Stimson tiende a seguir el original más textualmente y no tiene que haber una H ahí, no sé qué pasó, y a expresar la influencia y el enorme respeto que siente por Rodó, y a celebrar quizás en general un idealismo algo bajo. Ahí concluimos, pero me gustaría saber si alguien tiene algún comentario sobre esta traducción, los profesores de inglés. Muchas gracias. Gustavo, muchas gracias. En realidad tú hiciste el resumen perfecto, yo había notado también algunas ideas muy parecidas comparando a ambos autores. Lo simplificaría en que C.S. Pedden tiene un lenguaje más amigable, ¿no? Utilizando ¿no? la terminología de los estudiantes actualmente. Si tuviéramos que trabajarlo en un abordaje interdisciplinario, pensando con literatura, me parece que sería lo ideal, ¿no? Porque entre ambas áreas o disciplinas estaríamos trabajando y muy bien. Ahora, lo que sí me preocupa es el nivel, ¿no? Como inspectora de inglés y pensando el nivel al que llegan nuestros estudiantes de la educación pública, tendríamos que ser muy cuidadosos, ¿no? Que parte del Ariel, por ejemplo, trabajar con los estudiantes de bachillerato. Yo trabajaría con los estudiantes de 17 años, 16, 17 años en bachillerato, sería mucho más pertinente, porque ellos ya están llegando a un nivel B2, allí, Gustavo, recién, como para poder comunicarse y entender un texto, ¿no? de esta complejidad. Pero ese abordaje con literatura sería muy rico para los colegas, ¿no? También lo que siempre hablamos con María José, no solamente, bueno, que acá estamos hablando de Rodó, pero también ese trabajo interdisciplina, esa coenseñanza, esa secuencia didáctica que pueden desarrollar los colegas, y que hay muchísimas ideas que las mencionaste anteriormente, que muchos colegas, bueno, las llevaron a cabo durante el mes de octubre y noviembre. Así que muy rico, no, para mí como profesora de lengua, yo
iba viendo la traducción y decía, bueno, esta me gusta más, esta me gusta menos, está más apegada a lo que es el original, esta se aleja un poquito del original, pero me resultó muy clara tu conclusión, Gustavo, así que muchísimas gracias. Un tema, Gaby, es que la traducción en general se estudia hacia la lengua materna, ¿no? Es lo que se hace en general. Yo tengo una carrera tan larga que empecé cuando era muy de moda, recién estaba de moda el tema comunicativo, ¿no? Yo ya cuando yo estudié acá en Gran Bretaña, las clases de lengua, que yo hice la carrera de español y de lingüística general en inglés, las clases de lengua era una colección de traducciones, una semana al inglés, otra semana al español. Y después yo hice todo comunicativo y ahora con los años me di cuenta de las grandes ventajas de la traducción. La traducción es una gran manera de aprender, de pelear con el significado de las cosas. Entonces, para nada sugiero que hay que sacar la traducción. La traducción es muy importante. Es más, yo doy un curso aquí de traducción en el que hago las dos cosas, ¿no? Al inglés y al español. Y claro, estoy en una situación un poco privilegiada que llevo tantos años en este idioma, ¿no? Manejo muchísimo, pero sé más inglés que el estudiante normal de aquí, inglés, y sé más español que el estudiante que estudia español, obviamente. Claro. Pero la tarea de comparar las dos es una cosa que he hecho con otras traducciones al inglés de nuestros. Yo me dedico en general a literatura uruguaya, pero hay, por ejemplo, 2 traducciones del Astillero de Onetti, y es interesante compararlas ambas. Hay otras 2 traducciones de textos, bueno, doy una sobre el Quijote, que hay muchísimas traducciones, ¿no? Que también es interesante ver eso, y para que el estudiante entienda por qué una cosa está mejor que la otra. A ver, expliquemos, ¿no? En fin, pero no sé si alguien tiene algún comentario entre los profesores. ¿Me han salido medios tímidos? No puede ser. Sí, tan tímidos hoy. Alguno que le gustó más la de Stimson, porque en cuanto a relación emotiva con el texto, me parece que Stimson, tenemos que reconocer eso, ¿no? La traductora es una traductora profesional que tiene una relación distinta a la Margaret Sayers Penn, ¿no? Que es una mujer que ha traducido muchísimas cosas, ¿no? Claro. Pero el Stimson lo hizo por su cuenta. Es una tarea, lo que en inglés se dice a labor of love, ¿no? Un trabajo de amor. No lo hizo profesionalmente, lo hizo porque quería comunicarle eso a sus compatriotas, ¿no? No sé si algún otro comentario. Mientras están pensando y sacándose la timidez, les voy a mostrar uno de mis 2 libros que tengo. Esta es la traducción de Motivos de Proteo, no sé si la ven, que salió en Estados Unidos, ¿se ve? La hizo un bilingüe por naturaleza, un puertorriqueño, que se llama Ángel Flores. Es una edición preciosa, salió en el 28 en Nueva York, y yo debo ser yo soy la persona que tiene 2 ejemplares de las obras completas de Rodó. Tengo uno aquí y tengo otro en casa, la de Aguilar, del 67. Entonces yo soy medio exagerado, pero yo tengo norteamericana, y tengo la versión que salió en Londres el año siguiente, ¿no? Esto fue una tarea muy importante que hizo Ángel Flores. ¿Sabes lo que es traducir Motivos de Proteo? Es un tema complicado ese. Entonces no hablé de ese ahora, pero ha habido esa traducción también, ¿no? Y obviamente lo tradujeron a otras lenguas, ¿no? El italiano, el francés, al chino acaban de traducirla, acaban de salir traducción al chino también. En fin, ¿hay alguien más que quiera hacer algo? Me pregunto, que no inspiré a nadie, qué disparate. Gustavo, una consulta, porque tú te referiste a los años, ¿no? Que podían ser estudiados desde los 18 hasta los 80, ¿no? Que decía... Es lo que dice, sí, ahí está, Margaret, ¿no? Sí, ahí está. Lo dice el que instigó la traducción, que fue el que instigó, ahí está, perfecto. ¿Y cuál es tu opinión? ¿Sobre quién debe leerlo? Pues
Bueno, mi opinión es que sí, que yo creo que se puede leer. Yo estaba hablando con un historiador uruguayo conocido, que lo conocerán, Carlos Subillaga, hace unos años, y él me dice que él tiene a Rodó cerca y lo mira cada tanto y le gusta leerlo, ¿no? Yo, bueno, a mí me parece que Rodó se puede leer a cualquier edad, ¿no? Simplemente, hay cosas más complicadas, pero cosas más claras, pero yo creo que tiene razón este hombre, que es bueno. A ver, yo creo que Rodó nos hace pensar en nuestra vida, ¿no? Nos hace pensar que la vida es una construcción que hacemos, ¿no? Otro profesor que tuve yo en facultad decía, no hay que vivir porque las panaderías están abiertas. Y ¿no? Esa idea de que estamos construyéndonos, nuestra vida es un cincel, nuestra vida está en el cincel, dice, mientras vivimos seguimos trabajándola, ¿no? Yo creo que eso lo podemos hacer a cualquier edad, ¿no? Me parece muy importante la juventud y por eso Rodó se dirige a la juventud, ¿no? A quien dedica su libro. Pero yo creo que seguimos todos, ¿no? Creo que tiene razón este hombre, de los 18 a los 80. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ¿ha habido alguna cosa por ahí? La riqueza de la conferencia nos pone en la dimensión de convención ética y estética. Muchas gracias, Mónica, muy amable. Sí, yo lo que dices de nuestra identidad, Mónica, yo es lo que sugiero en esa biografía intelectual que acabo de publicar, ¿no? Me parece a mí que Rodó tiene mucho para contarnos sobre lo que somos. Una de las cosas que vemos es que Rodó me parece que nos ha enseñado a lograr un consenso, a hablar, a dialogar, a evitar el dogmatismo, ¿no? Tenemos en Rodó una persona que era colorado, muy devoto. Sin embargo, se enfrentó a un colorado que fue muy importante, que es Valle Ordóñez, pero que tenía rasgos maquiavélicos. Y Rodó no quería eso, Rodó quería que hubiera una discusión, un consenso, ¿no? Defendía a los blancos, aunque él era colorado, decía que los blancos tienen que tener más presencia, estaba una situación complicada en los blancos en esa época, ¿no? Pero dice justamente eso, ¿no? Entonces, una de las cosas para decir sobre la identidad, decírselo a Mónica, es que, bueno, tenemos la suerte de tener un país en que hubo dos enormes contrincantes, ¿no? Dos gigantes que estuvieron en desacuerdo, pero ese desacuerdo, esa discusión entre Rodó y Valle me parece que tiene mucho para decirnos sobre cómo nos debemos llevar entre nosotros, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con nuestra identidad, es mi postura, no sé si tiene mucha gente con eso, ¿no? Dos catalanes ilustres, ¿no? Valle y Rodó. De catalanes ambos, justamente, sí. Muchas veces, sin duda, dos catalanes que se parecían muchísimo. Yo los comparo en el libro, aparte se parecían en los bigotes, se parecían en las caras, ¿no? Tenían rasgos étnicos, digamos, muy parecidos. Tenían hasta casas que se parecían. Si tú vas a la quinta de Santa Lucía, vas a la quinta de Piedras Blancas, hay hasta rasgos arquitectónicos parecidos entre los dos, ¿no? Y tenían ciertas cualidades interesantes. Ambos eran muy defensores de los derechos de los animales, por ejemplo, ¿no? Rodó escribió un texto brutal que se llama el Rat Pick, una cosa rara, no sé de dónde sacó ese término él, pero que se hacían guerras de gallos, riñas de gallos, también se ponía un perro, un Fox Terrier, que lo que hacían era justamente matar ratas y lo metían en un círculo donde había ratas. Y él dijo que eso era abominable. Ayudó, me parece, la meta de Rodó de terminar, de la meta de Valle de terminar con ese tipo de cosas, ¿no? De tratar mal a los animales, ¿no? Que yo estuve en Colonia ahora y fui a ver la Plaza de Toros, y resulta que me decían en Colonia que
un señor vino e invirtió en 1909, invirtió una millonada en traer una casa, una plaza de toros, toda la parte de metal la trajo de Europa, y le duró 5 minutos, tuvo 4 corridas, porque después se prohibió, ¿no? Y no había nada para hacer. Muy bien, ¿qué más? ¿Está hablando alguien sobre Valle? Sandra, mi otra colega de inglés, que nos escribe desde Rivera. Sandra, me encantaría que dijeras al aire, si te animás, lo que escribiste en el chat. A ver. Disculpen que venía en viaje recién y ahora llegué a casa y no tengo buena conectividad, por eso tenía todo apagado. Pero no, le decía a Gustavo que me pareció interesante el tema de que, decía él, la riqueza de la traducción en español en algunos de los casos. El inglés tuvo una cierta riqueza con la que se pudo traducir el pasaje, ¿no? Entonces a mí me llamó la atención el hecho justamente de que haya dicho que para esa oportunidad fue como más rico, o por lo menos le encontraron la riqueza de expresiones o de vocabulario, como que uno siempre piensa que el español es muy rico, ¿no? Siempre cuando uno le dice a los chiquilines, bueno, para tal palabra pues, significa esto en español, o sea, ellos tienen una por ahí, nosotros tenemos 3, 4 para lo mismo, entonces siempre queda la sensación de que el español es mucho más rico, ¿no? Entonces en ese sentido me llamó la atención que alguien logró... Inglés, Sandra, el inglés es riquísimo. Si tú te pones a mirar el diccionario de Oxford, por ejemplo, que es una cosa enorme, ¿no? En volumen es mucho mayor que el nuestro del diccionario de la lengua, el diccionario de la lengua española. El inglés es una cosa extraordinaria, todas las palabras que hay, ¿no? Porque aparte hablar español es bueno porque muchas de las palabras menos usadas del inglés vienen del latín, ¿no? Son adaptaciones del latín. No sé, yo eso de cuál es el mejor, cuál es el más rico de los idiomas, yo no sé. A mí me parece que ambos son grandes idiomas, como serán los otros también, ¿no? En el caso de las traducciones, me parece a mí que Stimson como que se maneja con un inglés menos fluido, menos potente que el que se utiliza en la otra. Aparte de los 60 años de diferencia temporal, ¿no? Sí, él la época pone frases que no resultan muy cómodas en inglés, ¿no? No sé si lo has notado, por ejemplo, task, esa expresión que ponía task work, es una cosa media rara, ¿no? Se puede decir, pero no. Entonces me parece menos dúctil que la versión que puso la profesional, ¿no? Y es como todo. Tú traduces y mejoras en la traducción, ¿no? Te manejas con más capacidad, ¿no? En fin, no también sé si, el enfoque, ¿no? Sí. Una cosa mucho más profesional, la Universidad de Texas es un lugar, la editorial de la Universidad de Texas es un lugar muy así, no sé, de gran nivel, ¿no? En donde no entra cualquiera a publicar y a publicar tampoco una traducción, tendrían a alguien muy famoso. Esta mujer no les dije ahora, pero si la ponen en internet verán todas las traducciones que ha hecho, ¿no? Una tipa muy, muy capaz, una de las grandes traductoras del español. Entonces, de alguna manera, ese contraste es un poco injusto. Stimson era un hombre que se sintió emotivamente, ¿no? Mucho más comprometido con el tema, le parecía que era importante. Claro, por ahí tal vez fue por ahí el tema, ¿no? De que uno estaba como más involucrado, más comprometido, más afectado tal vez, y por ahí un poquito la diferencia. Creo. ¿Dónde estás tú, Sandra? Para ver estás en un lugar muy bonito, ¿dónde estás tú? Yo vivo afuera de la ciudad de Rivera, este es el fondo de mi casa. Mira tú.
Está muy bonito donde estás, muchas gracias, qué bonito. Aparte es de día, acá está la noche muy cerrada, porque Sí, estamos ahí. ya yendo para el invierno y hace mucho Pero ahí frío. es precioso también. Sí, sí, muy bonito. No sé si la gente sabe dónde estoy, yo la estoy casi mirando de acá. Estoy, por cierto, mirando los 2 edificios, para la gente de filosofía, 2 edificios que hay una casa grande, pero en realidad son 2 casas unidas, de la Facultad de Filosofía, del Departamento de Filosofía, la Escuela de Filosofía. Tenemos a la izquierda la filosofía, la estoy viendo aquí, la filosofía, digamos, práctica, como se dice en Europa, y el otro lado la filosofía teórica. Entonces, un departamento es el departamento de filosofía moral, moral philosophy, y el otro es el departamento de logic and metaphysics, de lógica y metafísica. Entonces los tenemos ahí los 2. Pero más allá se ve la playa de Carros de Fuego, que creo que le suena a mucha gente. Esa película, Carros de Fuego, comienza con una carrera y una canción de Vangelis, y ahí es donde vivo yo. Esa es la playa que tenemos ahí, kilómetro, menos. Y esa es la playa donde estoy yo, para que sepa la gente. Tú estás en Rivera, yo estoy en Carros de Fuego. Bueno, fuego el calor que hace acá. Sí, espero que no. Acá se está poniendo un poco más frío, pero no tanto, como sabemos por Glasgow, ¿no? Que están ahora viendo que va a subir mucho la temperatura. Ajá. En fin, muchas gracias por esa intervención. No sé si alguien más. Lilian dijo algo. Lilian es muy buena, estoy diciendo que todo bien. Después Soy Lilian, colega y amiga, inspectora de filosofía, que estoy segura que está muy emocionada, que tan emocionada que está difónica y no puede hablar, pero estoy segura que me gusta la descripción de los 2 departamentos. Es interesante porque son 2 puertas distintas, pero una vez que estás adentro puedes ir por pasillos de uno a otro, ¿no? Entonces los metafísicos pueden hablar con los moralistas, ¿no? Los de ética y los de metafísica se pueden comunicar, aunque están de fuera, parece que fueron 2 departamentos distintos. Interesante esa descripción de los 2. Supongo que Rodó estaría mucho más en la de la izquierda, la sección de ética, ¿no? A Rodó no le interesaba mucho la metafísica y la epistemología y la lógica, esas cosas que están más bien para filosofía más, digamos, sistemática, ¿no? En ese caso. Bueno, no sé si hay algún otro comentario. ¿Qué más tenemos? Hay una colega que nos dice que en formación docente trabajaron en Florida, trabajajaron La Tempestad, de Shakespeare, junto con el Ariel, obvio, por obvias conexiones. O sea que estamos hablando en formación docente en literatura uruguaya, o sea que Rodó sí está siendo trabajado en este momento en formación docente, lo cual no deja de ser una excelente noticia. Y bien, Gustavo, como es de noche, tarde para ti y nosotros seguimos trabajando, yo invitaría a mis colegas de historia, porque literatura e inglés tuvieron mucho protagonismo hoy, pobrecita no puede hablar, como para que le den un cierre a este ciclo, que la verdad que ha sido, yo te voy a decir personalmente, los colegas y las colegas pueden opinar por el chat, pero se han sacado chispas las distintas ediciones de este ciclo y hemos terminado con un broche de oro, porque lo comentábamos con una colega acá al lado, que no debe haber tantos especialistas en Rodó de tu nivel en el mundo, y que estés habitando la casa, que lo hagas con toda generosidad para profesores de educación pública de tu país, la verdad, no alcanza las palabras, ni en español ni en inglés. Un placer, totalmente un placer, la verdad. Muchísimas gracias por invitarme. Pues los dejo a los historiadores que hablen de Rodó y la historia. A ver, que hay muchas cosas que... Bueno, en realidad, sí, en realidad hoy el protagonismo lo tenían ustedes, pero en lo personal, para mí ha sido realmente un placer, Gustavo, de haber tenido este contacto personal contigo, de haberte conocido hoy. Y siento un profundo agradecimiento por tu generosidad, ¿no? Al haber brindado este tiempo para este
para esta ponencia que invita a una reflexión, ¿no? Yo sentí en lo personal, sobre todo que venía corriendo ¿no? desde el despacho para conectarme acá, ¿no? Que esa serenidad con la que abordaste el tema me permitió bajar, ¿no? Y darme el espacio de empezar a escuchar, y sentí que por momentos como que nos ibas conduciendo de la mano a través de un entramado de argumentación que, bueno, que nos invitaban a acercarnos desde otro lugar diferente al de la disciplina que tenemos Andrea y yo, que es historia, donde también nos acercamos a Rodó, de repente desde otro lugar, como puede ser, colateralmente tú lo mencionaste hoy, ¿no? Ese de un hombre que en determinado momento que fue fermental en la historia de nuestro país y de América Latina en general, aportó para la construcción de una nueva identidad, o para comenzar a reconfigurar nuestra identidad, ¿no? En un largo proceso que no termina con Rodó, pero que va a ser, ¿cómo podríamos decir? Que se va a seguir construyendo a lo largo de las décadas subsiguientes, donde Rodó es invitado otra vez a participar, incluso hasta la década del 60 del siglo XX, ¿no? Y se siguen dando reinterpretaciones de esa mirada americanista, ¿no? De esa mirada desde el sur que Rodó propuso en su momento. Entonces yo, en lo personal, creo que también el nombre de Andrea, no tenemos nada preparado con Andrea, pero ya estamos como media mimetizadas, ¿no? Del trabajo en conjunto, agradecer este espacio de reflexión y un placer intelectual, ¿no? De brindarnos este momento. A mí me quedó picando algo, una afirmación que tú hiciste, que no es para cuestionarla, sino que me generó la duda para después ir a buscar. Tú afirmaste en determinado momento, en relación a la primera parte de tu exposición, porque de la segunda yo no domino el inglés, apenas me manejo y con dificultad. De todas formas, desde mi desconocimiento, mi falta de dominio de la lengua, yo lo que percibía es ese sentido de la traducción, que tiene que ver con transmitir el sentido y no tanto con esa traducción literal, y esa musicalidad del idioma inglés, que es un placer escucharlo, ¿no? Pero me quedó en lo personal pendiente esto, ¿no? Tú afirmaste así como con mucha seguridad, que Rodó pasó como a un segundo o tercer plano después de la dictadura. Y esa afirmación no sé si parte de la constatación de un hecho, o si hay una intencionalidad por la cual, de alguna manera, la intelectualidad uruguaya o la clase política decidieron que tal vez Rodó ya no estaba vigente. Y ahí dije, bueno, ahí hay un elemento para indagar, ¿no? Sí, Elisa, yo citaba a alguien que dijo eso, sobre el colegio, pero la verdad que no sé por qué, eso tampoco, la verdad, eso hay que estudiarlo, hay que investigarlo, y yo no lo investigué. ¿Por qué? Uno pensaría que quizás la dictadura no quería a Rodó, aunque no sé, Rodó es una especie de Artigas, viste, que nadie... No de genera. de todos lados lo celebran, ¿no? Artigas, viste que no tiene una posición política, todos de la izquierda a la derecha, los tupamaros eran, ahora Cabildo Abierto es artiguista, o sea, de todo hay muchas reinterpretaciones, ahí nos metemos en otro terreno. Claro, pero te digo que Artigas, viste que es respetado en general por todo el mundo, en Uruguay todos los bandos políticos, y yo creo que Rodó hasta cierto punto también es, pero no sé por qué pasó después de la dictadura, no sé, pero ya te digo, no lo he comprobado, simplemente citaba a alguien que lo dijo, pero habría que ver, no sé cómo hacemos para ver por qué salió, quizás de primaria, habría que estudiar en primaria por qué salió. Yo lo que sé que gente de cierta edad, y lo he comprobado yo con sobrinas mías, no saben nada de Rodó porque no lo estudiaron. Pero estoy hablando de gente de 30 años, que no lo estudió en ningún momento del colegio, de la escuela. Claro. Entonces donde se da la oportunidad del primer contacto.
Yo lo que diría, yo me sentiría feliz si una parábola de Rodó se estudia en quinto o sexto de colegio. Después, quieren hacer más, obviamente hágase. Pero una parábola de Rodó me gustaría a mí que se hiciera en primaria. Eso es lo que me gustaría que sucediera. Porque al final tuviste un contacto en ese momento. Y después, bueno, verás qué va a pasar. En fin, Muchas gracias, Gustavo. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias. Los dejo a los historiadores que se dediquen a eso. Muy bueno. Andrea. Muchas gracias a todos. Gracias. Adiós a todos. Un placer. Gracias por la oportunidad y por las nuevas preguntas que nos permití generarnos. Y a las colegas, cerrando este ciclo, realmente, como decía María José, fue un placer, porque cada ponente nos permitió acercarnos a Rodó con nuevas preguntas. O sea que, lejos de dar por cerrado, me parece, el tema Rodó, nos han quedado muchas interrogantes para volver a reinterpretarlo, a reconocerlo, a acercarlo y redescubrirlo, porque Elisa decía hace un rato, nuestra disciplina se especializa por hacer nuevas preguntas sobre viejos temas, o temas ya abordados. El tema es que, bueno, las nuevas generaciones o los hombres y mujeres que vamos transitando el derrotero de la humanidad, vemos acontecimientos con otras miradas. Y bueno, me parece que le tenemos que dedicar un tiempo a la nueva mirada de este siglo XXI a Rodó. Así que, colegas, muchas gracias, porque realmente la instancia fue muy enriquecedora. Y gracias a la Casa de Alicia, que siempre nos han recibido con tanta amabilidad y con tanta buena disposición. Solo palabras de agradecimiento para Beatriz y Marta. Muy bien, yo me voy entonces y los dejo. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Un gusto, Gustavo, recibirte, por supuesto. Muchísimas gracias a las colegas de nuevo por agendar este ciclo dentro de Patrimonio Rodó en la Casa de Alicia. Un enormísimo placer recibirlos a todos. Y bueno, retomo lo que decía Andrea, no es un cierre, ¿verdad? Es en realidad un comienzo. Y Gustavo, lo que siempre decimos a los que por primera vez habitan la casa, si es la primera vez, que no sea la última. Así que muchísimas gracias a todos. Muy bien, adiós. Chao, gracias. Chao, chao.